Economía, y vamos a hablar en este caso con Juan Alberto Enrique, que es economista y que nos atiende amablemente. Juan, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Cómo estás, José? Un placer saludarte y gracias por la consideración. Bueno, Juan, qué día complejo, ¿no? Qué días complejos en la economía argentina, con un dólar a 1025, con una inflación desatada y que esto encima no va a colaborar, con una campaña política en ciernes y en el medio cada uno de nosotros, ¿no? Sí, bueno, todos sabemos que en un momento electoral como este hay que agarrarse fuerte, ya lo veníamos diciendo, van a sacudir la escalera y es así. La realidad es que la gente, el pueblo, tiene que conocer de qué se trata, ¿no? Y bueno, gracias por la consideración de darme un espacio a tu programa. Y ¿por qué llegamos a esto? ¿Por qué este precio de dólar que sin entender demasiado de economía nos da la impresión de que es carísimo? Recién esto es consecuencia del mega endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri y del acuerdo con el fondo. Vos imaginate, José, si ahora tuviéramos 50.000 millones de dólares más en el Banco Central. Sí. ¿Me entendés? Porque encima no tenemos los 50.000 millones, porque se los fueron y encima los tenemos que pagar. Tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario que te presiona y que te genera inflación, aumento de tarifas, reducir los subsidios, entonces te genera presión inflacionaria. Bueno, esto es consecuencia de eso. Y hay que recordar que Milei es Macri. De hecho, queda clarísimo en términos políticos, Milei es Macri, todos los asesores, todo el equipo económico que tiene Milei es de Mauricio Macri. O sea que esto es orquestado, digitado. Por eso la economía es política y todos los argentinos deben conocer lo que yo te estoy diciendo, porque no hace falta tampoco remover un poquito para ver que la realidad es esa. Ahora, desde algunos sectores económicos hablan de que las últimas medidas que se han tomado desde el gobierno, que por supuesto trajeron algún beneficio para la población, colaboran también para subir la inflación, que son medidas que a la larga son inflacionarias. No, bueno, en realidad siempre quieren decir que la inflación es consecuencia de que el salario se está cayendo, no es del déficit fiscal. Y vamos a ser muy claros, José. Estados Unidos tiene un déficit fiscal de 14 puntos del PBI. España e Italia superan el 10%. Argentina está en el 4%. Él tiene inflación anual de 2 dígitos, de 10%. Nosotros vamos en el 100%. O sea que el déficit fiscal y el salario de la gente no explica la inflación. Yo no digo que no sea inflacionario el déficit fiscal o la crisis monetaria, pero no es lo que explica la inflación argentina. La inflación argentina le explica lo que está pasando hoy, las corridas cambiarias y la falta de dólares. ¿Y por qué faltan dólares? Porque algunos se lo fugó y lo dejó un acuerdo con el Fondo Monetario. Eso que quede muy claro, lo demás es todo mentira. Yo escucho a Schiaretti que dice que vamos a ordenar las cuentas. ¿Qué va a ordenar las cuentas? No es el problema ese, el problema es la falta de dólares, el mega endeudamiento y el acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario. Y si no, José, está clarísimo, el dólar está en 1025, 1040 y seguramente los precios van por detrás. Ahora, uno imagina que el año que viene, sea quien sea presidente, va a haber un ingreso de dólares mejor, se espera una mejor cosecha, también algunos ahorros que tienen que ver con lo energético, posiblemente también algo de exportación de energía. Eso, más allá de quién sea el presidente, como dijo ayer Massa, ¿la inflación tendería a comenzar a descender? Mira, la inflación estaba descendiendo ya después de la devaluación del 15 de agosto. Ya había publicaciones semanales de la Secretaría de Política Económica que mostraba un censo, una desaceleración. Claro, lo que pasa es que con este apete, esta corrida que está pasando hoy, que también tiene que ver con los dichos de Javier Milei y de Marra ayer, o lo que están diciendo que no apuestan al peso, eso, bueno, genera en las expectativas muchos problemas. Y de hecho, yo siempre digo que hay que apostar al peso aunque estemos perdiendo, porque es soberanía. Y ellos agarran y dicen, yo lo escuché decir, que eso es un verso, lo de la soberanía. La soberanía es lo más importante que tiene una moneda nacional. Y un ejemplo fue lo que pasó en el 2001. Como en el 2001 el Banco Central no podía ser prestamista de última instancia, los argentinos murieron en la calle. Eso demuestra que la emisión y el Banco Central como prestamista de última instancia, en caso de crisis internacional o nacional, tiene que funcionar porque si no hay muertos. Y eso muestra claramente que una moneda nacional y un Banco Central son soberanos, son soberanía, es la vida de la gente la que está en juego, y parece que estos tipos no lo saben, y si lo saben lo hacen de forma deliberada. Ahora, Juan, indudablemente, más allá de quién sea el gobierno, los pasados y los futuros, ¿no?
Los argentinos, por descreimiento, por confianza, por experiencia, eligen en su mayoría para ahorrar dólares. Hoy escuchaba a Álvarez Sagi decir que por ahí la dolarización no es la solución, sino que al revés, que se necesitan más dólares o que ingresen más dólares en nuestro país, porque justamente la gente ya tiene esa costumbre de poder guardar el poco o mucho que pueda guardar en dólares. Y es muy difícil de cambiar eso, ¿no? Mirá, José, primero hay un par de cuestiones que hay que aclarar. En pesos colocados, en ahorros en pesos, hay 15 billones. Sí. Son empresas, compañías de seguros, inversores institucionales colocados en pesos. O sea que no es que la gran mayoría elige colocarse en dólares. Hay 15 billones colocados en pesos. Es verdad que hay 20 billones en el... Es verdad, eso también, ese es un problema que los bancos no están prestando al sistema productivo por distintos motivos, ¿no? Sí, Primero sí. por los que estos dichos de los políticos importantes. Pero hay que decirlo, la gente invierte en pesos porque hay 15 billones de colocaciones de personas, de jubilados, de inversores institucionales. Ahora, lo que decía Manuel, es verdad, tiene razón, es verdad, y Argentina exporta como piso 70.000 millones de dólares por año e ingresan dólares, y es verdad que el argentino debería tener acceso a esos dólares, y estaría bárbaro que exista eso. Lo que pasa que con políticas como lo que hacen estos tipos, es que quieren que esos 70.000 millones se queden en los poquitos que son los que exportan, no para que lleguen a la mayoría de los argentinos. Por eso generan corridas. Ahí está la diferencia, y es lo que la gente debe saber. Pero la verdad, hay que decirlo siempre, lo que yo te estoy diciendo de los 15 billones son datos del balance cambiario del Banco Central. Ahí se puede ver todo lo que te estoy diciendo, y es real. Si el argentino quiere comprar dólares, tendrá que tener acceso. Lo que pasa es que el tipo se lo quieren llevar ellos solos. Si bajan el salario de la gente para que no puedan comprar, y ellos quieren quedarse con los dólares. Estos movimientos que hay por una cuestión electoral, ¿deberían calmarse o nos tenemos que imaginar que si hay un balotaje, será hasta el balotaje con esta especie de tembladeral económico que tenemos? Mira, yo creo que esto se está poniendo, como te decía antes, se empiezan a sacudir la escalera. Yo creo que hoy se van a conocer seguramente algunas medidas que tendrán que ver con el aumento de la tasa de interés para darle más incentivo a las colocaciones en pesos, porque es verdad que hubo salida de posición de colocaciones en pesos por algunos inversores institucionales y por gente, por trabajadores. Yo creo que va a haber medidas hoy y va a haber algún refuerzo de términos de algún swap con China para generar una oferta de 5.000 millones de dólares en los dólares financieros para poder hacer bajar el dólar informal también. Y va a haber algunas inspecciones en esos dólares informales, porque eso también es una informalidad donde opera mucho dólar mal habido y pesos mal habido. Va a haber medidas y, bueno, van a tratar de sostenerlo hasta el día 22 de octubre y después hasta el balotaje en todo caso. Pero es una lucha que debemos dar no solamente los que creemos en un país más justo, no solamente los que creemos en el peso, no solamente los que creemos en un país soberano y en todos los recursos naturales que tiene Argentina. Tenemos que darlo todos los argentinos, porque este esquizofrénico de Javier Milei, que yo lo conozco muy bien porque he debatido mucho, es responsable lo que hace y lo que dice, y el otro Marra, que creo que no termina ni el secundario, decir eso también es irresponsable. Es vergonzoso, es irresponsable, y los argentinos tienen que saber eso. Juan, usted siempre ha sido una persona que por ahí da un consejo para el consumidor, para el pequeño consumidor, para aquella persona que es un laburante y que por ahí le sobra un manguito. Hoy, si por ejemplo uno tiene que ir al súper y necesita 1 kilo de yerba y le alcanza para comprar 2, ¿que la compre y se la lleve a la casa? Y mirá, yo estoy convencido, mira, lo que hice hace un ratito fue llenarle el tanque de nafta al auto. Claro. Hoy en términos relativos, la nafta es lo que más barato. Seguramente en momentos de estabilidad, encima con el tema de la guerra, el petróleo llegando a los $100 el barril, por lo menos le llené el tanque de nafta. Otra cuestión sería la yerba, azúcar. En realidad los consumos, anticipar consumos en ese sentido, y aparte le hace bien a la economía. Yo creo que hoy el salario está golpeado y la verdad,
consumir con la tarjeta de crédito y pagar más adelante también sería una alternativa, o sea, aprovechar las 12 cuotas, el ahora 12, porque seguramente el proceso de inflacionario puede cambiar, o ojalá que no, pero bueno, para defender el hogar, la casa, la casa, yo creo que adelantar consumo sería lo más razonable. La última, y ya por supuesto lo libero y agradeciéndole por supuesto estos minutos. En un futuro, vamos a imaginar un buen futuro, ¿no? Esta inflación tan alta que tenemos, ¿no? De 120% anual, Sí. para llegar a números normales, ¿no? ¿Qué necesita? ¿De un par de años? ¿De un año? Mirá, está bueno, José. Mirá, está bueno esto porque yo extraño con añoranza, lo extraño mucho el 2015. El 2015 cuando vino el tipo que despertó el monstruo de la inflación, cuando ese Tragay decía que el verdadero dólar era de 14 y no de 9,60. En aquel momento teníamos una inflación anual del 25% anual. Sí. Era una inflación comparada con los que tienen los países hoy, que es del 10, era una inflación estructural, porque Argentina tiene problemas estructurales, queremos consumir bienes en dólar que no fabricamos, celulares, automóviles, televisores, entonces necesitamos importarlo porque los chicos no estudiaron y no lo podemos fabricar. Entonces, acá en el 2015 teníamos salarios muy buenos y queríamos consumir más y no nos alcanzaba. Entonces teníamos una inflación estructural del 25 que no le íbamos a poder bajar. Esa era nuestra inflación, nuestra temperatura promedio, que la teníamos que haber mantenido durante 10, 15, 20 años, o bajarla con productividad, tratando de producir el teléfono celular, fabricando el televisor, que los chicos estudien, mandando reactores nucleares, exportando, creciendo de a poco. Lo que pasa es que vinieron estos tipos de derecha, nos dicen Macri, Pazgay, Duhovne, que encima que hicieron una evaluación, despertaron el monstruo inflacionario, se llevaron todos los dólares. Bueno, hoy Milei es eso, es lo mismo. Para llegar nuevamente a un 2015 tenemos que permitir que estos tipos no lleguen al poder y comenzar nuevamente a incentivar la educación, incentivar los consumos que podemos consumir, cuidar los dólares, exportar más. Eso es lo que está haciendo este gobierno, que enfrentar una guerra, una pandemia y una sequía. La gente tiene que saber de qué se trata y quiénes son los buenos. Juan, gracias por atendernos, ¿eh? Un abrazo grande. Juan Alberto Enrique, economista, hasta hace un par de semanas estuvo trabajando en la televisión S5N, hablando justamente sobre esta realidad que tenemos, tiene una visión, por supuesto,